Después de la Biblia, mis hermanos, uno de los libros más leídos de toda la historia del cristianismo se llama El progreso del peregrino. No sé cuántos de ustedes lo han leído aquí. Yo se lo recomiendo a todos que lo lean. Es una alegoría, escrito por un puritano llamado Juan Bunyan. Juan Bunyan estuvo metido en la cárcel por predicar el evangelio durante años y años y años, y él aprovechó bien su tiempo ahí en la cárcel. Ahí escribió este libro, una alegoría. Millones y millones de copias de este libro vendidas por todo el mundo. Les recomiendo que lean el libro antes de ver la película. La película está horrible, el libro está buenísimo. El progreso del peregrino es una historia, mis hermanos, de un hombre que vive en una ciudad que se llama la ciudad de la destrucción. Este hombre tiene una carga sobre sus espaldas y en sus manos tiene un libro que le dice: huye de esta ciudad, huye de esta ciudad, huye de esta ciudad, huye de esta ciudad. Y el hombre no encuentra manera de descargar esto de sus espaldas y no encuentra manera de huir de esta ciudad, hasta que se encuentra con un personaje llamado Evangelista que le señala el camino. Y le dice: ¿ves aquella puerta a lo lejos? Tienes que ir por ahí. La mayoría de personas, en lugar de huir de la ciudad de destrucción, aman la ciudad de destrucción. Viven y disfrutan la ciudad de destrucción. En lugar de huir de la destrucción, corren hacia ella. Hoy en nuestro pasaje en Marcos, Jesús nos muestra ese triste camino que la mayoría toma hacia la destrucción. En nuestro estudio del Evangelio de Marcos, mis hermanos, nosotros hemos avanzado y hemos llegado al capítulo 11, la última semana de la vida de Jesús antes de morir y resucitar. Esa semana, como les hemos dicho, mis hermanos, se llenaba de personas en Jerusalén. 2 millones de personas aproximadamente, celebrando la fiesta de la Pascua. Esa fiesta les recordaba que Dios les había sacado 1400 años antes de la esclavitud de Egipto. El domingo de esa semana, Jesús entra a Jerusalén. El lunes, Él limpia el templo y maldice el templo. El día martes y miércoles, donde nosotros nos encontramos en el capítulo 11 y 12, en el pasaje de hoy, Jesús tiene conversaciones con los líderes religiosos, con la gente y especialmente con sus discípulos. El día jueves, Jesús come la última cena con el grupo de 12, sus 12 cercanos seguidores. El día jueves por la noche, viernes en la madrugada, Jesús es arrestado, juzgado injustamente. El viernes es crucificado y sepultado. El sábado está en la tumba y el domingo resucita con poder. El lunes Jesús maldice a una higuera, mis hermanos. Y el día martes temprano en la mañana, ellos van camino a Jerusalén y ahí está la higuera seca, completamente seca desde las raíces. Y el grupo de discípulos se detiene y dice: wow, la higuera está seca. ¿De dónde viene ese poder? Y Jesús aprovecha ese momento para enseñarles acerca del poder de la oración y de confiar en un Dios todopoderoso. Eso lo hablamos el domingo pasado, mis hermanos. Después de esa conversación con sus discípulos ahí al pie de esa higuera seca, Jesús y sus discípulos continúan a Jerusalén. Y ahí se encuentra con las autoridades de la nación de Israel. Los días martes y miércoles de esa semana, Jesús tiene conversaciones con los líderes religiosos de Israel, y hoy veremos una de esas conversaciones, mis hermanos. En esta conversación de Jesús con los líderes religiosos de Israel, Marcos nos enseña cómo alguien recibe el veredicto de destrucción de parte de Dios. Cómo alguien llega a ese punto de que Dios lo declare como alguien que recibirá la destrucción.
Este sermón se titula Camino a la destrucción eterna. ¿Cuál es el camino hacia la destrucción eterna? ¿Cuáles son los pasos que te llevan hacia allá? En primer lugar, son tres puntos. En primer lugar, rechaza la autoridad de Dios. El camino que lleva a la destrucción tiene como primer paso rechazar la autoridad de Dios. Miren conmigo el versículo 27, mis hermanos, de Marcos 11. Marcos 11, 27. ¿Están conmigo, amados hermanos, ahí? Dice la palabra del Señor que volvieron entonces a Jerusalén, está hablando de Jesús y sus discípulos, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Marcos menciona estos tres grupos de personas porque son los que están en el poder. Hoy en día, en una república como en la que vivimos, hay tres poderes del Estado, ¿no es cierto? Ustedes los conocen: poder ejecutivo, legislativo y judicial. En Israel, este grupo de hombres era llamado el Sanedrín y ellos eran el poder ejecutivo, legislativo y judicial. No había autoridad más alta en toda la nación, sino ellos y solo ellos. Este grupo de hombres estaba compuesto por 70 hombres que ellos decían cómo se hacían las cosas en el templo, cómo se manejaban las cosas en Israel, quién iba y quién venía en Jerusalén. Ellos manejaban absolutamente todo. Ellos mandaron unos representantes a Jesús. Versículo 28. Y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? El lunes Jesucristo había revuelto el hormiguero, mis hermanos, cuando limpió el templo. Jesús hizo enfurecer a estos hombres porque estos hombres eran los dueños de los negocios ahí en el templo. Ellos eran los que tenían el control del mercado que se había hecho en el templo. Ya no era aquel lugar un lugar de oración y un lugar de adoración, era un lugar de compras y ventas, extorsión, robo, manipulación. Y los líderes religiosos ya odiaban a Jesús, pero ese lunes dijeron: basta ya. Me los imagino, después de ver a Jesús con tanta autoridad corriendo a los que vendían y cambiaban monedas ahí en el templo, me los imagino ardiendo por dentro, crujiendo los dientes en contra de Jesús, convocando a reuniones, asambleas, para planear cómo deshacerse de este hombre. Y el martes mandaron un grupo para preguntarle a Jesús: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Ya, tú derramaste el vaso, ya pusiste la última gota, ya no te soportamos más, vamos a acabar contigo. ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Tú nunca has venido con nosotros a pedirnos permiso para hacer esto. Nosotros somos la máxima autoridad, no tú. Nosotros somos los que conocemos, nosotros somos los que sabemos, nosotros somos los que tenemos el poder. Nosotros. Según ellos, la máxima autoridad eran ellos mismos. Eran ellos mismos. Piensa en esto, mi hermano. De repente aparece un nazareno, pobre, sin posesiones, sin casas, sin nada. No tenía dónde poner su cabeza Jesús. Pedía prestado un burro para entrar a Jerusalén. Viene este hombre y les roba toda la atención. Habla con autoridad, interpreta por sí mismo y sin citar ningún otro maestro las escrituras, la ley. Y está este grupo de mandamases, los meros, dirían mis hermanos mexicanos, ¿verdad? Mis hermanos puertorriqueños me enseñaron una palabra el otro día, el cangrimán, que dicen que es el que manda, algo así, ¿no? Vienen estos
que son los que mandan, que se creen los dueños de la nación, y le preguntan a Jesús, ¿de dónde tienes tu autoridad? Tú no tienes entrenamiento académico, tú no tienes educación. ¿Qué rabino a ti te enseñó? ¿Qué maestro a ti te enseñó? Tú no tienes dónde caer muerto, tú no tienes espacio entre nosotros aquí en el templo. Tú no eres fariseo, tú no eres saduceo, tú no eres escriba. ¿De dónde tú vienes con esto? Nos estás afectando los negocios. Estos hombres le estaban pidiendo explicaciones a Jesús por lo que Jesús estaba haciendo. No solo esa semana, durante todo su ministerio. Versículo 29, mis hermanos, Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Jesús, mis hermanos, no está evadiendo la pregunta. Jesús está usando una herramienta de enseñanza, que es responder haciendo otra pregunta. Esto era un método de enseñanza de los maestros de Israel y sigue siendo un método de enseñanza hasta ahora. Los buenos maestros hacen buenas preguntas para que sus alumnos saquen las conclusiones ellos mismos. Versículo 30. ¿Cuál es la pregunta de Jesús? ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. ¿Quién es Juan? Juan el Bautista. Es conocido como Juan el Bautista o Juan el Bautizador. Medio primo de Jesús, hijo de Elizabeth, prima de María. Juan el Bautista fue el enviado por Dios para preparar el camino antes de Cristo. Juan el Bautista predicaba, arrepentíos, esto lo pueden leer en el Evangelio de Mateo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Yo estoy preparando el camino para la llegada de Jesús. Viene uno tras de mí, decía Juan, el cual yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Yo les bautizo con agua, pero él les bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Yo tengo que menguar, decía Juan, para que Cristo crezca. Y Jesús les pregunta a estos hombres, el bautismo de Juan, el ministerio de Juan, ¿era del cielo? ¿Venía de Dios? ¿Tenía la autoridad de Dios, el respaldo de Dios? ¿O era algo meramente humano? Y la pregunta aquí es clave, porque si el bautismo de Juan, el ministerio de Juan estaba respaldado por Dios, el de Jesús también. Porque Juan estaba preparando el camino para que llegara Jesús. ¿Sí me explico, mis hermanos? Jesús no está evadiendo la pregunta. Jesús no es gallina que se va a esconder por ahí y dice, qué miedo estos hombres. No, aunque estos hombres eran hombres sin escrúpulos, imponentes con su presencia y su porte y sus palabras y su autoridad, Jesús no se echa para atrás. Y Él les está diciendo con esta pregunta, si el ministerio de Juan fue de Dios, el mío es de Dios. Ustedes deben someterse a mí porque yo traigo autoridad delegada de Dios. Jesús puso a estos hombres entre la espada y la pared. Versículo 31. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, si decimos que Juan tenía aprobación de Dios, dirá, ¿por qué pues no le creíste? Ellos habían rechazado el mensaje de Juan. Versículo 32, y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. No había duda en toda la nación de Israel que Juan había sido un profeta de Dios, respaldado por Dios, que había hablado en nombre de Dios. Y si estos hombres llegaban a decir que Juan no venía de Dios, se les iba a armar un lío. Se les iba a armar un lío. Y esto es lo que una persona hace cuando no tiene convicciones, se va por lo que le conviene. No reconoce la autoridad de Dios, pero le tiene miedo a la gente, entonces hace retirada. ¿Sí? Hace retirada. En el Evangelio de Lucas, capítulo 20, leemos la misma escena, pero hay un detalle más. Los líderes religiosos de Israel en su conversación, ellos estaban
comentando y dijeron, si decimos que Juan no es de Dios, no es un profeta de Dios, el pueblo nos apedreará, porque el pueblo está persuadido de que Juan es un profeta. No tienes miedo a Dios, no tienes temor de Dios, entonces tienes temor de los hombres. No tienes convicciones, no te mueven convicciones. Como a Jesús lo movían las convicciones. Él era el Hijo de Dios de verdad, aunque el mundo entero dijera lo contrario. Hermanos, Cristo es el Salvador del mundo, aunque el mundo entero diga lo contrario. Y aunque tú tengas la guillotina sobre tu cabeza, Cristo sigue siendo el Rey. A Policarpo, un mártir de los primeros siglos de la iglesia cristiana, le dijeron, niega a Cristo. Y dijo, ¿cómo voy a traicionar a mi Jesús si ha sido fiel conmigo durante tantos años? Porque aunque tú estés amenazado a muerte, Cristo sigue siendo el Rey y Cristo es el Salvador. Aunque toda tu familia niegue a Cristo, Él sigue siendo el Rey. ¿Y saben qué es lo mejor que tú puedes hacer, mi hermano, mi hermana? Mantener tus convicciones firmes. Una aplicación para las mamás. Aunque el mundo entero diga que ser madre es una pérdida de tiempo, delante de Dios, tu trabajo en tu hogar es algo que glorifica su nombre. Es algo valioso que tiene consecuencias eternas. No te dejes engañar, mi hermano. El mundo entero va a tratar de cautivarte con sus mentiras. Tú tienes que tener tus convicciones bien firmes, ancladas en la palabra del Señor. Y temer más a Dios que a los hombres. Solo el temor a Dios mata el temor al hombre. Estos hombres no tenían temor de Dios, por eso le tenían temor al pueblo. Entonces, cuando era tiempo de hablar las convicciones, ellos se echaban para atrás. ¿Cuál era su convicción? Que Juan no venía de Dios y que Cristo no venía de Dios. Pero ¿cómo respondieron? Versículo 33. Así que respondiendo dijeron, no sabemos. No sabemos. Estos hubieran dicho hoy en día, soy agnóstico. ¿Quiénes son los agnósticos? Los agnósticos son los que dicen, ¿existe Dios? No se sabe, no se puede saber, no sabemos, nadie sabe, nadie puede estar seguro, nadie puede tener seguridad sobre eso. Esos son los agnósticos. La palabra agnóstico quiere decir muy fácil, ignorante. Si tú tienes un amigo que dice, yo soy agnóstico, y lo dicen así como con un aire de conocimiento, no, yo soy agnóstico. Lo que es un ignorante, ¿sí? Pero escuchen esto, mis hermanos. El problema no es falta de información. El problema no es que no saben. El problema es que no quieren rendir sus voluntades a la autoridad de Cristo. Ese es el problema. Nunca, nunca, nunca una persona rechaza a Dios por falta de evidencia. Las evidencias sobraban de que Jesús venía de Dios, mis hermanos. ¿A cuántas personas no había sanado? ¿A cuántos cojos no había levantado? ¿A cuántos ciegos no había regresado a la vista? ¿A cuántas personas no había resucitado ya de los muertos? Incluso para esta semana, la última semana de la vida de Jesús, ¿saben quién era un hombre a quien todo el mundo quería ver? A Lázaro, porque Jesús lo había resucitado de los muertos. Dice la palabra del Señor en el Evangelio de Juan que todo mundo en Jerusalén quería ver a Lázaro, porque todos habían escuchado que Jesús lo había levantado de los muertos. ¿Qué más evidencia quieres para reconocer a Cristo como Señor y Rey, como el Mesías, y rendir tu voluntad a Él? ¿Qué más evidencia quieres? Solo Cristo podía resucitar de los muertos. Esto no es un problema de evidencias. Ellos dijeron, no sabemos. Esto es una excusa barata para esconder su incredulidad y su rebeldía. Este no es un asunto de evidencia. Si tú estás aquí hoy y no has abrazado a Cristo, no has puesto tu confianza en Jesús,
No es un asunto de que, oh, nadie me lo ha mostrado. No, no, no. Es un asunto de, si fueras honesto, dijeras, no quiero. No quiero someterme a Cristo. No quiero someter mi vida a la voluntad de Dios. Quiero hacer lo que yo quiera, a mi manera, cuando yo quiera. ¿Por qué las personas no creen en Jesús? Fácil, mis hermanos. Fácil. No te pierdas, no te engañes, porque no quieren. Es un problema del corazón. Por eso repetimos tanto en la iglesia, Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu corazón, Dios quiere tu corazón. Porque tú puedes estar viniendo a la iglesia meses, años, décadas, y aún así no tener tu corazón sometido al gobierno de Cristo. Esto es increíble, mis hermanos. Pensemos en esto por un momento. Fariseos, saduceos, escribas, sacerdotes rechazando a Cristo. Ellos eran los religiosos, mis hermanos. Ellos eran los religiosos, ellos eran los que no salían del templo, los que se conocían el Antiguo Testamento de memoria, de atrás para adelante. Ellos te lo podían recitar de memoria: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, todo el libro de los Salmos se lo sabían de memoria, lo cantaban. Y aún así no querían someter su voluntad a la voluntad de Cristo, no por falta de evidencias, sino porque no querían, y ya, y punto. Si fueras honesto, tú que has rechazado por tanto tiempo a Cristo y te has rebelado en contra de Él, si fueras honesto, tú dijeras, ¿por qué no vengo a Cristo? Porque no quiero. No quiero tener a alguien que me gobierne. No quiero rendir mi vida a nadie. En Lucas 14, mis hermanos, hay una parábola de Jesús. No la busque, yo te la voy a leer. Escucha. Jesús dice que había un banquete, una cena. Un hombre había preparado una cena. Y que le dijo a su siervo, hey, llama a todos los invitados para que vengan, porque ya se les había mandado invitación. A la hora de la cena, envió a su siervo para que le dijera a los invitados, vengan, ya todo está preparado. Escuche esto. Y todos a una comenzaron a excusarse. Si tú haces una fiesta, hermano, y tu amigo no va, aunque tú le avisaste y él lo puso en el calendario y todo, es porque no quiere ir. Lamento arruinarte la fiesta, es que no quiere ir. Yo invité amigos a mi boda y aunque ellos estaban a media hora de camino, no fueron, es que no quisieron ir. Está bien, yo no me enojo. Ellos se perdieron la comida. Escucha las excusas, escucha esto. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. ¿Quién compra una hacienda antes de ir a verla? ¿Quién compra una hacienda antes de ir a verla? No hay nadie. Nadie compra una hacienda sin antes ir a ver dónde está el terreno, todo lo demás, si esto me va a funcionar para mi negocio. ¿Qué está haciendo este hombre? Una hacienda, tengo que ir a verla. Está poniendo excusas, hermano. No quiere ir a la cena, no quiere ir al banquete. Escucha esta otra excusa. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de buey y voy a probarlos. Tú compraste 5 yuntas de buey, imagínate esa gran inversión, y no has visto esos animales, no sabes si están flacos, enfermos. No, nadie hace ese tipo de inversión en el mundo. En el mundo no hay nadie que compre 5 autos sin ir a verlos antes, o sin por lo menos mandar a un amigo para que los vaya a ver cómo están, a ver si sirven, a ver si están funcionando. Y otro dijo, acabo de casarme, no puedo ir. Hermanos, quien no viene a Cristo es porque no quiere. No es falta de evidencias. Es problema de voluntad, es un problema moral. No te quieres someter a Dios. Ese es el punto. Y tal vez tú veniste hoy a la iglesia y mira, no sé, tal vez te estaba esperando un sermón acerca del Día de las Madres. Tú estás aquí y tú estás rebelde contra Dios. Tienes tu corazón endurecido contra Él. No quieres someterse a tu voluntad. Sabes, yo te voy a decir algo. Someterse al gobierno de Jesús es lo mejor que tú puedes hacer. Porque no hay otro rey como Jesús. Es un rey lleno de misericordia. Es un rey lleno de gracia. Si tú no estás sometido bajo el gobierno de Cristo, tú estás bajo el gobierno de Satanás, bajo el gobierno del pecado. Y Satanás es el peor
gobernante, amo y dueño que existe sobre la faz de la tierra. Lo único que Él quiere para ti es destruirte. Eso es lo único que Él quiere para ti. No hay rey como Cristo. No hay Señor como Cristo. No hay. ¿Qué excusas estás poniendo tú para no someter tu vida a la autoridad de Dios? ¿Qué excusas estás poniendo para evadir la autoridad de Jesús? Escucha esto que dice el pastor Miguel Núñez. Desde el principio tenemos la tendencia en nuestro corazón a quitar de en medio a quien represente un obstáculo para lograr lo que deseamos. Nosotros decimos: Jesús, quítate de en medio porque me eres obstáculo para lograr lo que deseo en mi vida, mi profesión, mi carrera, etcétera, 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 etcétera. Mucha gente dice: ¿y quién es Jesús? Eso es lo que decían los líderes religiosos. ¿Quién te dio autoridad? ¿Quién eres tú, pobre muerto de hambre? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para venir a retar nuestra autoridad? Mañana es lunes, hermano. ¿Qué tiene esto que ver con tu vida mañana? Mañana es lunes. La mayoría a trabajar, a seguir con sus asuntos en la familia, seguir administrando su dinero, seguir criando a sus hijos. ¿Qué tiene que ver esto contigo mañana? Mañana. Tal vez por la gracia de Dios, Dios ya te salvó. Yo te pregunto, esposo, tú deseas que tu esposa se someta a ti bíblicamente, ¿no es cierto? ¿Te estás sometiendo tú a la autoridad de Cristo? Es muy difícil que una mujer piadosa no se someta a un hombre que está sometido a Cristo. ¿No es así, mis amados hermanos? Es más, platicando con muchas hermanas, las mujeres desean eso. Desean someterse al esposo. No reclames, esposo, autoridad porque sí, porque yo soy el marido, porque aquí se dice lo que yo digo. Sométete a Cristo. Y muy probablemente, tu familia te seguirá por tu ejemplo, por tu vida de piedad, por tu vida sacrificial y amorosa como la vida de Cristo. Si eres padre y deseas que tus hijos se sometan a ti, te pregunto, ¿estás tú sometido a la autoridad de Cristo? Porque muchas conversaciones con los padres son: es que Él no me respeta. ¿Estás tú sometido a la autoridad de Cristo? ¿Está Cristo gobernando tus pasos, tus reacciones con tus hijos, tus palabras a tus hijos, tus comentarios con tus hijos? El pastor José Abella el fin de semana antepasado, en su conferencia sobre la crianza de los hijos adolescentes, él dijo estas palabras que me quedaron grabadas en la mente. Y he pensado en esto durante todos estos días. El pastor dijo: quizás la rebeldía de nuestros hijos e hijas es un reflejo de nuestra rebeldía contra Dios. Quizá la rebeldía de nuestros hijos e hijas es un reflejo de nuestra rebeldía contra Dios. Tú dices: ¿por qué son tan rebeldes? Algunos padres, no digo todos, algunos padres están viéndose en un espejo con sus hijos. Si eres miembro de la iglesia, ¿te estás sometiendo con gozo a la autoridad que Dios ha establecido sobre ti? Es duro, mis hermanos, pastorear una iglesia que no quiere someterse a los pastores que Dios ha puesto sobre ella. Y algunos de nosotros aquí tenemos experiencia de primera mano en eso, ¿no es cierto? Hermanos, estamos llamados a someternos a nuestros pastores. No ciegamente, sabiamente. Pero al final del día Dios te va a pedir cuentas a ti de cómo tú te sometiste a tus pastores. Amén, mis hermanos. Y esa no es cosa ligera. El primer paso
camino a la destrucción es rechazar la autoridad de Dios. Estos hombres lo hicieron. El segundo paso, mis amados hermanos, rechazar el mensaje y a los mensajeros de Dios. Rechazar el mensaje y a los mensajeros de Dios. Antes de pasar a este punto, déjenme decir algo que lo tenía en mis notas y no lo dije, sobre la autoridad. Vivimos en una época alérgica a la autoridad. Por todos lados, todo el mundo se dice, no te sometas a la autoridad, hay que hacer revolución. Y nosotros como creyentes estamos llamados a vivir bajo autoridad, mis hermanos. ¿Qué dice Pablo en Romanos 13? Toda persona sométase a la autoridad del gobierno, porque por Dios ha sido puesta. Hijos, sométanse ¿a quién? A sus padres. Y padres, no tengan pena en ejercer esa autoridad que Dios les ha dado sobre sus hijos. Ustedes no tienen que pedir disculpas por pedirle a sus hijos que laven los platos. No tienen que pedir disculpas. Son sus padres, no sus amigos. Son sus padres, no sus compadres. Esposos, algunos de ustedes tienen que despertar de un sueño profundo en el que están, dar un paso al frente y dirigir sus familias sin pedir perdón. Esto no se trata de machista, misógino. Esto no se trata de eso. Se trata de que Dios te puso como líder en tu hogar, un líder que sirve, un líder que ama, un líder que se sacrifica. Hazlo. No pidas perdón. No pidas perdón. Nosotros estamos buscando hombres piadosos que cumplan los requisitos de 1 de Timoteo 3 y Tito 1 para llamarlos, que la congregación los llame y los ponga como pastores, pero tienen que ser hombres que no pidan perdón por ejercer autoridad, esa autoridad que Dios les ha dado, y que no tengan miedo de hacerla. Y nos vamos a equivocar como líderes en nuestro hogar, claro que sí. Nos vamos a equivocar como líderes en la iglesia, claro que sí. Tenemos que liderar en amor y con compasión, claro que sí, pero en una época alérgica a la autoridad, hermanos, estamos llamados a ir contra cultura y que nuestras familias y que nuestra iglesia modele la obra de Cristo. Modele la obra de Cristo. Que Cristo sacrificialmente se sometió al Padre y vino a dar su vida por nosotros. Y que Cristo amorosamente gobierna su iglesia. Amén, mis hermanos. Número 2, segundo paso hacia la destrucción, rechazar el mensaje y a los mensajeros de Dios. Versículo 12. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas: un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Esta escena era muy común en el tiempo de Jesús, demasiado común en el tiempo de Jesús. Gente vendía, compraba un terreno, plantaba la uva, el árbol de la uva, ¿verdad? La planta de la uva, y hacía un lagar, construía el lugar donde se procesaba la uva para hacer vino y después la rentaba y se iba. Un hombre de negocios que venía y contrataba personas para que le mantuvieran su producción de uvas y de vino y de pasas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una escena común en el tiempo de Jesús. Versículo 2, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos del fruto de la viña. Generalmente una viña, desde que comenzaba hasta que daba sus primeros buenos frutos, pasaban 5 años. Como al 5.º año mandaba el Señor, el dueño, a recoger, algunos dicen hasta un 25% de las ganancias de la viña. O sea, los labradores se quedaban con la mayor parte del trabajo porque ellos eran los que lo hacían. Versículo 3. Mas ellos, tomándole a este siervo, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole le hirieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar otro y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Si ven la progresión, al primero lo golpearon, al segundo le quebraron la cabeza, lo apedrearon, al tercero lo mataron y después a muchos otros.
Esta parábola, mis hermanos, es un eco de Isaías 5. En Isaías 5, el profeta Isaías dice: Israel es la viña de Dios. La viña de Dios. Pero esa viña no dio el fruto que tenía que dar. En esta parábola de Jesús, mis hermanos, ¿quién es la viña? Israel. ¿Quién es el dueño de la viña? Dios. ¿Quiénes son los labradores? Ayúdenme aquí. Los líderes de la nación de Israel. Los labradores son los líderes de la nación de Israel, que Dios los puso para cuidar su viña. Para cuidar su viña. ¿Y quiénes son los siervos enviados por el dueño? Los profetas. Los hombres que Dios mandó a Israel una y otra vez. Tú piensas en hombres como Isaías, Daniel, Jeremías, Oseas, etcétera, 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 etcétera. Profeta tras profeta, profeta tras profeta. Podemos pensar en profetas como Elías, como Eliseo. A unos mataron, a otros apedrearon, a otros los golpearon. El caso es que no recibieron a ninguno de los hombres que Dios había mandado con un mensaje de parte de él. Dios mandó y mandó y mandó profetas a la nación de Israel y él nunca consiguió arrepentimiento genuino de la nación. ¿Saben qué me maravilló, mis hermanos, mientras estudiaba este pasaje? Yo espero que ustedes lo vean conmigo. La gran misericordia de Dios. No les mandó un profeta, ni dos profetas, ni tres profetas. Les mandó y les mandó y les mandó y les mandó y les mandó. Hombre tras hombre, mensaje tras mensaje. Hermanos, ¿no ves ahí evidencias del amor de Dios? Cómo Él es paciente una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Es paciente hasta el punto que los historiadores dicen que quienes estaban escuchando esa parábola decían: ya basta, ya que no mande más, que vaya Él con un ejército y mate a todos esos labradores. Esto es una parábola, Jesús como el mejor maestro de todos los tiempos. Esta es una parábola que dejó en shock a los que estaban escuchándola. ¿Cómo es que mandó a otro? ¿Cómo es que mandó a otro? ¿Cómo es que mandó a muchos otros? Él es el dueño, que venga a hacer lo que Él quiera, que elimine a estos hombres de ahí. Pero Dios es un Dios grande en misericordia, mis hermanos. Grande en misericordia. Su gracia es infinita. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Cuando tú pecas, ¿qué haces, mi hermano? Algunos de nosotros huimos de Dios teniendo vergüenza. Pero ¿qué dice el libro de Hebreos? Acérquense al trono de la gracia, porque ahí encontrarán ayuda en el momento oportuno. Vengamos a Él una vez más, porque Él nos recibe. El pastor John Piper dice: Dios no es el Dios de la segunda oportunidad. Dios es el Dios de las 1000 oportunidades, del 1,000,000 de oportunidades. ¿No son esas buenas noticias para nosotros débiles, mis hermanos? Tú como padre que ves tal vez tu fracaso, tú puedes venir a Dios una vez más, refugiarte en la cruz, refugiarte en el evangelio. Si viste pornografía ayer en la noche, tú puedes venir a Cristo hoy y encontrar perdón hoy en Él. No digas: ya vi ayer, hoy también voy a ver. No, corre a Dios que Él te recibe. Corre a Dios que Él te perdona. Corre a Dios. Si tú trataste otra vez mal a tus hijos, corre a Dios. Si tú trataste una vez más mal a tu esposa, corre a Dios. Corre a Dios. Él es un Dios abundante en misericordia. ¿Qué dice la palabra, mis hermanos? Lento para la ira. Lento para la ira. Si Dios no fuera lento para la ira, mis hermanos, tú y yo no nos hubiéramos despertado hoy. Tú y yo no nos hubiéramos despertado hoy. Mira, algunos de nosotros hemos vivido la semana con esos ídolos que tanto amamos. Y venimos aquí y podemos orar al Señor y arrepentirnos, mis hermanos, y cantar a Dios, y Él recibe nuestro canto.
través de la obra de Cristo, porque así de grande es su misericordia, mis hermanos. Así de grande es su misericordia. Hay personas que me dicen, no, es que yo no fui a la iglesia, pastor, porque es que me sentía mal y estaba como que traté muy mal a mi familia esta semana y no me sentí para venir a la iglesia. Hermano, no te quedes en casa por eso. Ora, pídele perdón al Señor y ven que Él te recibe. Ven que Él te recibe. Lee el Salmo 51. David acababa de mandar a matar a un hombre después de embarazar a su esposa. Y él se acerca a Dios y le dice, Dios, yo conozco tu carácter. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. No huyas, no escapes de Dios. Él es bueno, grande misericordia. Corre a Él, mi hermano. Mire, este pueblo tan rebelde, y Dios le mandó profeta tras profeta, tras profeta, tras profeta, tras profeta. A unos golpearon, a otros apedrearon, a otros mataron. Y Dios seguía mandando y seguía mandando y seguía mandando. Y el pueblo, camino a la perdición, los líderes del pueblo, camino a la destrucción, rechazaron el mensaje de Dios, rechazaron el mensaje de Dios, rechazaron a los mensajeros de Dios. J.C. Ryle dice, sin duda tenemos motivos suficientes para decir que nuestro Señor es paciente, no nos trata según nuestros pecados, ni nos recompensa como corresponde a nuestras iniquidades. Qué bueno es Dios, hermanos. Amén. Qué bueno es el Señor. Qué bueno es el Señor. Estos labradores representan a los líderes de Israel y aquí, mis hermanos, encontramos una aplicación para nuestra iglesia hoy. Dice un comentarista que la parábola tiene una aplicación de largo alcance para los líderes de la iglesia que dejan de ser sirvientes y administradores, dejan de ser siervos y administradores y buscan ser dueños y señores. Esta semana, mis hermanos, yo he estado orando mucho por la iglesia. Mucho, como que Dios puso una carga extra en mi corazón por la iglesia. Estamos buscando pastores, pero necesitamos, mis hermanos, hombres piadosos que tengan corazones de siervo. No hombres que vengan y se adueñen de la iglesia como que si fuera suya y que actúen como los sacerdotes y fariseos y como los gobernantes del pueblo de Israel. Hermanos, como iglesia tenemos un riesgo grande de elegir hombres que después se crean dueños de la iglesia, poner líderes que después se crean propietarios de la iglesia y en vez de servir a las ovejas, se aprovechen de ella y las trasquilen para sus propios beneficios. Mis hermanos, oremos al Señor por hombres que amen la iglesia y sirvan la iglesia. Amén, mis hermanos. Es un suicidio para la iglesia escoger personas que se aman a sí mismos, que quieren aplauso, que quieren posición. Es como que la iglesia voluntariamente se esté tirando de un precipicio, mis hermanos. Porque estos hombres, en lugar de venir a servir y a amar a la congregación y a dar su vida por la congregación, van a venir a servirse a sí mismos. ¿Qué carga me puso Dios en mi corazón esta semana por la iglesia, mis hermanos? ¿Qué carga? Escribí unas palabras, escribí peticiones al Señor. Escuchen, mis hermanos, les hablo, me asincero con ustedes. Que Dios nos guarde como iglesia de hombres que demuestran o expresan llamado al ministerio, pero están buscando un nombre para sí mismos como los de Babel. Atraer atención y ganar aplausos. Terminar haciendo todo para su propia gloria. Tengo temor de esto por varias razones. Una de esas razones es porque Dios se opone al orgulloso, mi hermano, hermana.
¿Y saben qué? Si hay hombres que desean el pastorado por posición y por aplausos, eso representa orgullo y Dios humilla a los orgullosos, mi hermano. Y Dios los hace comer polvo. Y yo se los digo por experiencia personal. Porque cuando estás en un ministerio buscando aplausos, Dios te va a humillar porque ese no es el punto de ser pastor. Ser humillado por Dios no es cosa fácil. Tengo temor de eso también, mis hermanos, porque la iglesia sufre bajo el gobierno de hombres que están buscando su propia gloria. En lugar de ser alimentados y cuidados, tienen fines ulteriores, fines oscuros, secretos. Puede que hasta dejen de predicar el evangelio porque lo que la gente quiere escuchar es otra cosa que no es el evangelio. Entonces, como quieren los aplausos, pues dejan de predicar el evangelio. Dios amado, escribí esta oración. Líbrame de ser este hombre que acabo de describir. Libra a los hombres de la iglesia que están llamados al ministerio pastoral de ser esta clase de hombres. Libra a nuestra iglesia de esta clase de hombres. Para tu gloria y para el avance del evangelio, para que Cristo sea conocido y que nosotros muramos en el olvido si es necesario. Que nadie se acuerde de nuestros nombres, pero que Cristo sea exaltado. Que Cristo sea proclamado. Que Cristo sea levantado. Si quieres llegar a ser destruido, rechaza la autoridad de Jesús sobre tu vida, rechaza el mensaje y los mensajeros de Dios y rechaza a Jesús, el Hijo de Dios. Versículo 6. Por último, sigue la parábola. Jesús continúa la parábola. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Esto es un extremo que dejó en shock total a quienes estaban escuchando. Envió siervo tras siervo, tras siervo, tras siervo. Mataron, golpearon, apedrearon y ahora envía al hijo. El hijo es el heredero. El hijo es el dueño de todo junto con el padre. Este hijo es Jesucristo. Versículo 7. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. Estos hombres dijeron, que el hijo venga a reclamar la viña quiere decir que el padre ya murió. Que él viene a reclamar la viña como suya. Entonces, si matamos a este, la viña se queda sin dueño, nosotros nos vamos a apoderar de la viña. Por supuesto, mis hermanos, el hijo del dueño de la viña es Jesús. ¿Qué hicieron con Jesús? Le mataron y le echaron fuera de la viña. Dejar a alguien en el tiempo de Jesús, dejar a alguien sin enterrar era la ofensa más grande, el mayor insulto que alguien pudiera sufrir. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Qué corazón humano tan duro en contra de Dios, su palabra y su Hijo Jesucristo? Y yo les voy a decir algo, mis hermanos. Así estábamos nosotros sin Cristo. No pensemos en los labradores y en los sacerdotes y en los líderes religiosos de Israel como, mira qué hombres tan nefastos, tan endurecidos. Hermanos, esa es la realidad de toda persona sin Cristo. Dios mismo vino, Jesús se hizo hombre y lo mataron. Lo mataron. A ese grado llega la dureza del corazón humano. Por eso es que las personas sin Cristo no necesitan nada más que las animen porque ellos saben salir de donde están. Ellos necesitan una revolución en sus corazones. Que Dios les transforme, les cambie el corazón, y eso solo es posible a través del evangelio de Jesucristo, mis hermanos.
Eso solo es posible a través del Evangelio de Jesucristo. Dice el pastor R.C. Sproul, nuestra naturaleza caída es tal que no somos simplemente indiferentes a Dios, odiamos a Dios. Dios es nuestro enemigo mortal. Y los seres humanos caídos sin Cristo no se detendrán ante nada en sus intentos por deshacerse de la soberanía de su Creador. Esto no es un problemita, mis hermanos. Esto es rebeldía en su máxima expresión. La creación contra el Creador. Y miren cómo sigue hablando Jesús, mis hermanos. Versículo 10. ¿Ni aún esta escritura habéis leído? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esto viene del Salmo 118. Y escuchen, mis hermanos, amados hermanos, este Salmo 118 se cantaba muchas veces durante toda la semana de la Pascua. Y Jesús les dice, ¿no han leído? ¿No han leído? Claro que habían leído. Lo habían cantado esa misma semana. Tal vez el domingo lo acababan de cantar. Esta piedra que los constructores desecharon, esta piedra es la piedra más importante de la edificación del edificio. Jesús llegó y lo rechazaron por la dureza de sus corazones. Versículo 12, mis hermanos, y aquí termina Marcos esta sección. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Esta no es una simple indiferencia a Jesús, esta es total oposición, total odio contra Jesús. Ahora, mis hermanos, yo quiero que para terminar vayamos a Juan capítulo 3. Juan capítulo 3. Con esta parábola de Marcos 12, Jesús les enseñó a los líderes religiosos que habían rechazado la autoridad de Dios, el mensaje y la palabra de Dios, y al Hijo de Dios. Pero vamos a seguir la trayectoria de uno de los líderes religiosos de la nación de Israel llamado Nicodemo. Miren el capítulo 3 conmigo, mis hermanos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo? Nicodemo, un principal entre los judíos. Esa frase quiere decir que este hombre era parte del Sanedrín, parte de los 70. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. O sea, todavía aquí Nicodemo no reconocía a Jesús como el Salvador, lo reconocía como maestro. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús va al grano, directo. Versículo 3, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Versículo 5, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Quién puede cambiar un corazón rebelde? ¿Quién puede cambiar un corazón rebelde, mis hermanos? El Espíritu Santo de Dios hace que una persona que está rebelde en contra de Cristo y del Evangelio nazca de nuevo. ¿Quién hace esto? El Espíritu Santo. Mira el versículo 7 y 8. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla, así actúa el Espíritu Santo, de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu.
Dios tiene poder para salvar pecadores, hermanos. Amén. Es lo que hemos cantado toda la tarde. Estábamos en densa oscuridad, vagando sin Dios, y Dios nos rescató. ¿Qué pasó con Nicodemo? Vamos a Juan 19, mis hermanos. Juan 19. Este era uno de ellos, del Sanedrín. Este era uno de los líderes religiosos que se oponía a Cristo en un inicio. ¿Qué pasó con él? Juan 19, versículos 38 y 39. Jesús fue crucificado. Y aquí, en este pasaje, Juan nos habla de cómo fue sepultado. Versículo 38. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Versículo 39. Miren quién está aquí. ¿También quién, mis hermanos? Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Los que se oponen a Cristo pueden ser transformados por la obra, la gracia de este gran Dios, mis hermanos. De este gran Dios. Si tú eres mamá hoy aquí y tienes una carga impresionante por tus hijos que no conocen a Cristo, o si tú eres abuelo, tienes una carga impresionante por tus nietos que no conocen a Jesús, el evangelio tiene poder para rescatar a los pecadores más endurecidos, hermano. Hermana, ten esperanza. Sigue orando por tus hijos, sigue guiándolos a Cristo, porque Cristo es capaz de quebrar corazones, los más rebeldes, los más endurecidos, y todo para su gloria. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, porque como nos rescataste de ese camino hacia la destrucción. ¿Cómo nos rescataste, Señor? Íbamos directo, Señor, a la condenación eterna. Pero tú te pusiste enfrente, Señor, y nos salvaste. Nos rescataste, Padre. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias por Jesús, gracias porque Él rescata pecadores, gracias porque Él le da nueva vida a rebeldes que no pueden salvarse a sí mismos. Padre, si hay aquí alguien que todavía no se somete a la autoridad de Jesús, yo te quiero suplicar, Señor, que tú muestres tu misericordia una vez más y lo saques de ese camino hacia la destrucción, Señor. Que ella someta su voluntad a Cristo y solo a Cristo. Hoy, para tu gloria. Muestra tu misericordia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.